Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a una escritora norteamericana fundamentalmente de relatos que vivió casi todo el siglo XX, ya que nació en 1902 en Minnesota y falleció en 1992. Se trata de Kay Boyle. Kay Boyle nació, como digo, en 1902 en la ciudad de Saint Paul del estado de Minnesota y luego de su periodo formativo que se desarrolló entre las universidades de Cincinnati y la de Columbia, con apenas 20 años se enamora y se casa de un estudiante francés de intercambio y se va con él a vivir a Francia. Termina viviendo en Europa entre 1923 y 1945, nada menos, más de 20 años, entre Francia, Inglaterra, Austria y Alemania. A pesar de que ese primer matrimonio con el estudiante francés de intercambio duró apenas un par de años. Su vida sentimental es bastante agitada, ya que luego conoce a otro hombre con el que tiene una hija, pero este hombre, llamado Ernest Walsh, falleció 5 meses antes del nacimiento de su primera hija. Posteriormente se enamora de Lawrence Vail, que era en ese momento el marido de Peggy Guggenheim, y empieza a vivir con él. Y a los 3 años de convivencia, Lawrence Vail finalmente obtiene su divorcio de Peggy Guggenheim y consiguen casarse y permanecen casados durante más de 10 años. Se separaron y se divorciaron en 1943. Finalmente, después de su divorcio, conoce al que sería su último marido, el barón von Frankenstein de Alemania, con quien se casa y que 2 años más tarde se iría con ella a vivir a los Estados Unidos ya finalizada la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos en los años 50, después de haberse enfrentado a las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial en Europa, deben enfrentarse también a cuestiones políticas a través del macartismo, que la prohíbe a ella, prohíbe sus cuentos, ya que sus cuentos se habían ido volviendo cada vez más políticos. Y esta prohibición dura hasta finales de la década de los 50. En los años 60 ella se vuelve cada vez más activista, se opone a la guerra de Vietnam y esto le vale algunos arrestos a finales de los años 60 sobre todo. A lo largo de su vida publicó cerca de 20 novelas y cerca de una docena de colecciones de relatos, y además es muy importante esto. Sabéis que en los Estados Unidos hay un premio de relato muy importante que es el O. Henry, dedicado en nombre al escritor de relatos O. Henry, que alguna vez os leímos aquí en el canal, y que cuenta con una nómina de premiados tan importante como William Faulkner, Alice Munro más recientemente, Joyce Carol Oates, Bernard Malamud, en fin, una nómina de los principales escritores norteamericanos, sobre todo durante el siglo XX y comienzos del XXI. Pues bien, Kay Boyle ganó 2 veces el premio O. Henry, en 1935 por el cuento Los caballos blancos de Viena y en 1941 por el cuento Derrota, ambos coincidentemente escritos en su periodo de vida en Europa. Bien, yo os voy a leer de este libro, Vivir es lo mejor, que es una antología de una selección de sus mejores relatos publicado por la editorial española Muñeca Infinita, y se trata del cuento Su idea de una madre, que originalmente fue publicado en 1933 en la colección El primer amante y otros relatos. Así que a ver si os gusta y os da interés para leer más de Kay Boyle. El camino seguía recto con un pequeño ramal a la izquierda y no parecía haber ningún motivo para girar y cruzar el arroyo que se deslizaba al otro lado. Sí, sería muy extraño seguir el sendero del ganado colina arriba. Pero el niño iba un día camino a casa desde la escuela cuando se detuvo en el cruce de Drury y alzó la vista al poste que insistía en que el desvío de la izquierda llevaba a Shopton y la carretera que tenía delante a otro lugar. Pensó que el sendero y la ruta que seguía no se mencionaban, y se sentó para observar la colina que se alzaba ante él. Al otro lado del arroyo parecía haber una gran cantidad de hierba fragante y blanda, de un verdor omnipresente. Más arriba estaban los árboles, líricos como bailarinas, aunque lo único que alcanzaba a ver de ellos era la forma en que se mecían al viento. Junto al arroyo un par de sauces se secaban el pelo. El sendero no alcanzaba el nivel del castillo de árboles que se inclinaba de un lado a otro en la cima. Poco antes de llegar allí, abría con desesperación sus dos bracitos blancos y se perdía entre los hierbajos. El niño se quedó sentado contemplando lo que tenía ante sí, armándose del valor que necesitaría para saltar la cerca, cruzar el arroyo y seguir colina arriba. Islas de boñigas salpicaban la colina, y todo el valor que había reunido sucumbió al ver una vaca bajando por el sendero. Pensó que el animal iba a beber, pero luego la vaca empezó a espiarlo, muy quieta, con sus ojos suaves y obtusos.
El niño se apoyó con valentía en la cerca mientras se preguntaba si a la vaca la seguirían sus terneros y observaba el pliegue de su papada y el pausado movimiento de su mandíbula. Poco después otra vaca enorme y angulosa siguió a la primera, y luego otra, y antes de que él pudiese ponerse en pie y alejarse, al menos 8 animales bajaban por el sendero pedregoso. El niño se quedó un rato allí contemplando las vacas que agachaban el morro para beber en el agua, las gotas brillantes del arroyo que se reunían en sus raras barbas y las largas cintas de baba que colgaban del extremo de su boca. Cada vez que acercaban las rosadas narices para beber, veía las claras ondas que dejaba su respiración en la superficie del agua. No se sintió muy orgulloso de su persona mientras se mantenía al otro lado de la cerca que lo separaba de ellas, porque aunque los hombres y su valor le resultaban desconocidos, sí sabía que el delicado temblor que la visión de un animal grande despertaba en sus costillas era lo bastante frágil para adornar a cualquier niñita. Su padre llevaba 8 años muerto y no sabía nada de él. Su idea de una madre era muy distinta. No sabía cuánto tiempo llevaba muerta la suya. Pensó en ella mientras retrocedía por el camino. Arrastraba los pies que levantaron una fina polvareda. En las suelas había algo más que languidez, como si no le importase encontrar algún día el camino de vuelta hasta ella. Tía Petu, adiós, pensó. Miró las vacas, cuyas colas se movían maliciosamente sobre sus cuartos traseros. Tía Petu, adiós. Encontró a su tía agachada en el jardín delante de la casa. Llevaba una pala en la mano y hurgaba entre sus flores. Levantó la vista, lo vio y se echó hacia atrás el sombrero de paja. ¿Alguna vez has subido por el sendero de la colina que hay en el cruce de Drury?, le preguntó el niño columpiándose en la cancilla. Ella negó con la cabeza, abstraída. ¿Me traes agua en la regadera?, fue lo que dijo su tía. El niño dejó los libros. No dejes los libros ahí, dijo ella. ¿Por qué tienes que columpiarte siempre en la cancilla? ¿Alguna vez has subido por el sendero de la colina que hay en el cruce de Drury?, preguntó el niño. ¿Me traerás agua en la regadera?, dijo la tía Petu. El niño se alejó con la regadera en la mano. Miraba a su alrededor, y arriba, y más allá, y la casa y sus enredaderas, y los árboles que se mecían, y los pájaros que volaban por encima de su hombro, cuando tropezó con un aro de croquet y se cayó. Levántate, dijo Reynolds. El niño se sentó, y mientras se frotaba la espinilla miró con amargura la punta de las botas de Reynolds. Era el único hombre que había conocido íntimamente. Llevaba un chaleco negro y amarillo, y se encargaba de conducir los caballos de la tía Petu y segar la hierba. Podía ahogar gatitos, matar conejos de un puñetazo y nadar. En verano nadaba en el río, sus músculos prietos e hinchados como bolas de nieve en el agua. Ahora se había plantado ante el niño en el campo de croquet con la cara roja de rabia. En una mano llevaba el látigo de los caballos y en la otra a un niñito desastrado. «Mira este golfillo», le dijo con desprecio a la tía Petu. «Lo he pillado robando cerezas». Allí al sol brillaron la cara roja y sudorosa, la boca contraída y el terror del pequeño mendigo. Hasta el niño de la casa empezó a llorar al verlo. Cuando levantó la mano para enjugarse las lágrimas, vio que le temblaba como si estuviera atrapada entre los dientes de la cobardía. «¿Qué vas a hacerle al golfillo?», susurró el niño aterrorizado. «Lo azotaré, que es lo que su padre tendría que haber hecho y no yo», dijo Reynolds, y luego, levantando al pequeño mendigo, le dijo a la anciana: «Le daré una buena paliza, señorita Petu». «Aquí no, esos granujas gritan mucho», dijo la tía Petu. Con sumo cuidado arrancó de un pellizco las hojas que brotaban del tallo de una begonia. Su boca no se ablandó. «Llévalo detrás del establo. Anoche las babosas devoraron nuestras mejores fresas. No queda ninguna de buen tamaño para comer, Reynolds». «Tía Petu», dijo el niñito, «no dejes que azote al golfillo». La tía Petu levantó la vista de las flores. El niño estaba a su lado. Por favor, ay, por favor, tía Petu». Su sobrino hablaba en voz muy baja, y el «ah» le pareció un sonido muy extraño para un niño de tan corta edad. Era una exclamación de iglesia, poética, y oírla la descolocó un momento. «Pero un ladrón», dijo ella, «un ladrón que roba». La cara del niñito tembló como un pequeño puño ante la cara de ella. Tía Petu, por favor. Ah, por favor, no dejes que lo azote». El jardín se derretía como una piruleta que ha estado todo el día entre los dientes. La tía Petu la rompió de un mordisco. «Vamos, lárgate. Adiós», exclamó. «Deja que Reynolds se ocupe de lo suyo y tú a lo tuyo. Te llevo pidiendo que me traigas agua». El niño se arrojó a sus rodillas. «Ah, tía Petu», lloró. «No, no, 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 tía Petu. Deja que el golfillo se vaya esta vez. Ah, tía Petu». Una terrible expresión venenosa cruzó el rostro de la anciana.
El niñito le había amargado el sabor de su jardín. Reynolds se había alejado con el niño mendigo bajo el brazo y el otro niñito estaba en el suelo a sus pies, mordiendo la hierba con ferocidad. Escúchame, le dijo zarandeándolo por el hombro. Tu tío Dan vuelve a casa. ¿Qué te parece que un soldado oiga todos esos gritos y lloros? La voz de la tía Petu nunca cedía. Es vergonzoso para un niño y ningún soldado lo toleraría. El niño se quedó muy quieto. ¿Quién es mi tío Dan?, preguntó sin levantar la cabeza. El hermano de tu padre. Lleva barba larga y una espada. El día empezaba a desvanecerse cuando el niño echó a andar camino abajo. El regreso del hermano de su padre era algo que no podía quitarse de la cabeza. Pensó en eso hasta que cada árbol que pasaba se convirtió en una amenaza y el cordón desatado del zapato al golpearle el tobillo le hizo saltar de terror en la penumbra. Cuando llegó al cruce de Drury se deslizó ágilmente por debajo del cercado y cruzó el arroyo de un salto. Su sangre cantaba como un arpa y no sentía miedo alguno. Al echar a correr ahuyentó a unos conejos del sendero y se detuvo para verlos dispersarse en la impenetrable hierba. Abajo el agua brillaba como un espejo y los sauces parecían suaves y etéreos cual plumas flotando en la corriente. Las vainas de los algodoncillos le rozaban las rodillas y de vez en cuando el ala de una polilla le acariciaba la mejilla. Aunque ver una polilla en su habitación lo aterrorizaba, aquí en la oscuridad era algo natural y no le daba miedo. Cuando se sentó en la frondosa hierba fue como si se agachara junto al fuego de un hogar. Hasta el viento que empezaba a soplar era cálido como un pañuelo alrededor del cuello. No sabía si se durmió entonces o si mantuvo los ojos abiertos todo el tiempo. En cualquier caso, no llevaba mucho tiempo allí cuando las vacas aparecieron en la oscuridad y empezaron a bajar el arroyo. Avanzaban despacio, con las cabezas colgando como pesadas campanas de cobre entre sus patas delanteras. Las mandíbulas masticaban de forma apacible e incesante, y solo se detenían para levantar la cabeza y mugir suavemente en el crepúsculo. El mugido profundo y melodioso de las vacas era tan bonito que el niño intentó imitarlo. Levantó la cabeza para remedar la blandura de sus bocas y el movimiento de la lengua aterciopelada en las mandíbulas. Hinchó las aletas de la nariz para asemejarlas a las rosadas narices de las vacas que se abrían como lunas llenas. Los animales grandes y oscuros no parecían tener prisa por bajar la colina y se demoraban aquí y allá en la suntuosa noche. Si hubiesen sido caballos, pensó él, al oírlos se habrían marchado asustados, pero las vacas pastaban y mordisqueaban la hierba casi a sus pies, como si el olor del niño no les importase en absoluto. Cualquier movimiento que él hacía les resultaba natural, y cuando alargó el brazo y acarició la pata delantera de una vaca cercana, ésta levantó la cabeza tranquilamente y le olfateó el cuello. El niño percibió en la cara una ráfaga de dulce olor a prado y se estremeció de placer. Y entonces la vaca que él había acariciado dobló las rodillas bajo el cuerpo y se acomodó en la hierba. Él no la veía en la oscuridad, pero por el ruido y su respiración, y también por el suave crujir de sus mandíbulas, supo que había doblado las pezuñas grises debajo del corazón y que rumiaba plácidamente a su lado, en la hierba. Cuando él se acercó, la vaca no pareció inmutarse. Ni siquiera el roce de su mano en el fuerte hombro del animal hizo que éste se moviera. Después le acarició la tiesa y lisa curva de la oreja con la palma de la mano, y la vaca la desplazó solemnemente adelante y atrás. El niño cambió de posición y apretó su pequeña y flaca espalda contra los fuertes huesos de la vaca. Su incesante rumiar rítmico se extendía por todo el hombro y el pecho. Unas duras cintas de movimiento le recorrían la carne. Apoyó la cara en el cuello del animal y fue su oreja la que percibió esas caricias. Oyó el suave murmullo de la barriga, que recibía y devolvía el alimento a sus productivas mandíbulas, y percibió el festín de violetas blancas y tréboles que había en la tierra. Mientras seguía allí apoyado, pensó en el inmenso saco de leche que colgaba entre las patas de la vaca. Pensaba en lo reconfortante que era sentir ese cálido cuerpo junto al suyo allí en el campo, pero mientras él se adormecía, el animal movió bruscamente la cabeza, con tal violencia que le golpeó las costillas con un lateral del cuerno. En cuanto se recuperó, pensó que habría sido una mosca lo que la habría perturbado, porque de lo contrario nunca lo habría golpeado con tal fuerza. En eso estaba pensando cuando la vaca se volvió de nuevo hacia él y le frotó la cara grande y huesuda en el brazo, con tales arremetidas del morro como una gata olfateando a sus crías, que el niño pensó que se caería rodando por la negra ladera. Cuando terminó de olfatear, la vaca empezó a lamerle la mano, levantándole los dedos y rodeándolos como si fueran tallos de trébol. Luego siguió subiendo por la áspera manga de la chaqueta, después por el cuello y la oreja y todos los pelos de su cabeza, dejándolo relimpio con tal mimo que de haber sido otro quien lo hacía,
le habría arrancado el pellejo. Cuando la media luna empezaba a asomar entre los árboles, la madre vaca estiró las patas y sin más se levantó en la hierba. Una espantosa desesperación atravesó el corazón del niño, pero ella se alejó apaciblemente, moviendo la cola, y muy a su pesar, el niño también emprendió el descenso de la colina. El mundo regresaba, iluminado por la luna. Los árboles se desenroscaban en la oscuridad y la hierba se movía como un mar. Al llegar al agua el niño se detuvo un instante. En el centro del arroyo rielaba una lunita rota. Se arrodilló y ahuecó las manos alrededor del móvil contorno para levantarla. Al momento la pequeña luna rielaba de nuevo en el agua y el niño tenía las manos frías y húmedas. Cruzó la cerca y empezó a subir por el camino polvoriento. Aunque los alumbraba una luz extraña, los viejos puntos de referencia le resultaron familiares. Al llegar a la cancilla del jardín le embargó el miedo humano. Le sorprendió ser capaz de empujar la cancilla y subir por el sendero. Un hombre andaba de un extremo a otro de la terraza con una pipa en la boca. El niño se detuvo a contemplar esa visión. Cuando el hombre se volvió de nuevo hacia el jardín, también se detuvo. «Hola», saludó. No tenía barba. «¿Eres el tío Dan?», preguntó el niño. «Así es», dijo el hombre. «¿Vas a azotarme?». «¿Es esa la costumbre cuando se saluda a un sobrino?», preguntó el tío Dan. «Me he escapado», explicó el niño. «Si mi padre estuviera aquí me habría azotado». «Un momentito, señor mío», dijo el tío Dan. El niño se lo quedó mirando en silencio. El tío Dan echó un vistazo por encima del hombro. «Oye», le dijo en voz baja, «¿por qué no andamos un poco camino abajo para que nadie nos moleste?». Este es el relato Su idea de una madre, de Kay Boyle. Espero que os haya gustado.